Muy buenos días, queridos amigos. Continuamos con nuestra clase de Apocalipsis. Eh, Recordamos que ya estamos en la parte final, ya casi para abordar las conclusiones de este tema, las bodas del Cordero, ¿verdad? Particularmente quisiera señalar que este tema, que ya es o esta sección, que es propiamente la final, por una parte va a complementar lo que ya hemos visto y por otra va a ser como una especie de resumen de efectivamente de lo que ya se ha visto, esperando pues ser sintéticos y precisos. Bueno, sin más preámbulos, continuamos, tomamos este artículo que estamos viendo y continuamos aquí, ¿verdad? Donde nos habíamos quedado. La peculiaridad que ofrece particularmente preciosa, una preciosa imagen del banquete nupcial viene o está asegurada por el hecho de que ella eh, alcanza a evocar al mismo tiempo, por una parte, la portada simbólica del esponsalicio, es decir, de los esponsales, y por otra parte, la de la convivencia. Pone aquí convivialidad, ¿verdad? Es la convivencia. Entonces, son dos elementos. Uno, el símbolo de esta esposa y de estos esponsales en un grado alto, máximo, como si se tratara del que se casa que el que se casa es un rey. Y por otro, la convivencia que van a empezar a tener precisamente el Cordero y la que ahora es su esposa. En este cuadro, pues de hecho, se celebra el amor, es decir, como consagrado, la unión de los esposos, y se hace todos juntos en un clima de fiesta, en un clima familiar. A tal connotación viene junta o viene agregada después la sorpresa suscitada de la constatación que en nuestro caso esta figura nupcial revela un carácter del todo especial. Desde el momento que los invitados vienen a coincidir con los protagonistas de las nupcias mismas, esto es interesante porque los invitados también forman parte de este banquete, se van integrando. No son solamente observadores, no son solamente, valga la redundancia, invitados, espectadores, no, sino que tienen parte. ¿Y parte de qué? Bueno, pues ellos son los que constituyen aquella esposa que está lista para unirse de una vez para siempre con su esposo. Si ustedes se fijan, aquí ya nuestro autor utilizó la palabra esposa y esposo, precisamente porque ya el carácter sagrado representa el matrimonio mismo, por medio del cual ellos se van a unir. Tenemos una nota que me parece interesante, es la nota 48. Bueno, primero terminamos el párrafo y luego revisamos esta nota. Dice, el cordero, perdón, el cordero en lo que continúa, en lo consiguiente, es también, perdón, el cordero, ¿verdad? Esa es la esposa que se une con el cordero, perdón. En lo consiguiente o en lo que sigue, que también el banquete finaliza o termina por asumir un significado nuevo. No solamente una comida. Repetimos que para nuestra tradición occidental el banquete o la comida tiene muchos sentidos bastante prácticos. El primero de todos, pues satisfacer el hambre. Tenemos hambre, comemos y ya. Sin embargo, en la tradición oriental el banquete tiene un sentido especial, como ya decíamos, de intimidad, de amistad, de profundidad. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de la samaritana que está ahí platicando con Jesús? El siguiente paso era que ella le dijera, ven a mi casa, vamos a comer. E ir a comer significaba que ahí en la casa, en ese ambiente de fiesta, de comida, e iba a pedir la mano Jesús de ella. Entonces, el ambiente de la comida, del banquete, es bastante especial. Y aquí, precisamente, en lo que estamos viendo en esta temática, este banquete viene visto con un carácter decisivamente escatológico, es decir, final, en cuanto a un símbolo de aquel reino celestial, en el cual
unidos por un único e inconmensurable amor, es decir, sin medida, un amor sin medida de Cristo y por Cristo. Todos podrán compartir igualmente involucrados, pero en una manera plena, total. ¿Y qué van a compartir? La gloria de la convivencia perfecta con Dios. Este punto quisiera resaltarlo porque el banquete escatológico del cielo evidentemente que va más allá de una simple comida. Diríamos, pues sí, es la comida. Bueno, pero el sentido del banquete es el resultado que da la comida. ¿Y cuál es el resultado que da la comida? La profundización en la amistad, la cercanía, la intimidad. Eso quiere decir que en el cielo no vamos a llegar a una alegría o a una felicidad que se quede allí. O sea, no va a haber límite para la felicidad, sino que vamos a alcanzar la plenitud de la felicidad. ¿Qué significa eso? Que vamos a ir avanzando, vamos a ir creciendo en la convivencia con Dios, creciendo en su amor. Entonces, con el paso de los años nos damos cuenta, por ejemplo, en las amistades, que una amistad va creciendo en el amor, va creciendo en la confianza, va creciendo en los sentimientos, se va profundizando. Y ese es el sentido que ahora nos encontramos aquí. Porque la gloria entonces va a ser, la alegría, perdón, va a ser una alegría pero perfecta, de una convivencia también perfecta. Por eso también dice nuestro autor que vamos a estar involucrados igualmente, pero en un modo pleno, es decir, total. Por eso ese modo pleno irá construyéndose, irá llegando pues a su fin en esta forma o con esta forma así de profunda, así de cercana. Muy bien, esto sería la conclusión de nuestro tema. Vamos ahora a la nota que había quedado pendiente, que está aquí, es la nota 48. Cuando nos habla pues de las imágenes, de la imagen de la boda o de las bodas y del banquete matrimonial. ¿Qué nos dice al respecto aquí el autor? Dice, es posible reconocer también un reclamo o una referencia al cuarto evangelio, precisamente en Juan 14:3, donde Jesús afirma, si alguno me ama, antis agapame, si alguno me ama, lo podemos traducir también, si alguno me amara, observará la palabra mía, o no solo observar, sino cumplirá mi palabra, y mi Padre o el Padre mío lo amará, y vendremos a él, y pondremos nuestra morada en él. Entonces vendremos a él, viene prosautón, el eusómeza. ¿Qué significa esto? Por una parte, si alguno me ama, cuidará mis palabras o obedecerá mis palabras y mi Padre lo amará y vendremos y pondremos nuestra morada en él. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí es reconocible la misma perspectiva del Apocalipsis, con una reciprocidad de amor que desemboca en la convivencia familiar. Ya al inicio, de hecho, reconocíamos el mismísimo estilo cordial y respetuoso que se transparenta, que aparece siempre en el uso condicional del eantis. El eantis con el subjuntivo es una manera cordial. Por ejemplo, no le decimos a alguien que acabamos de conocer, que podemos usar en subjuntivo. Pasa. No le decimos así, abrimos la puerta y decimos, pasa. Pues no. Si usted gusta, ahí está un condicional. O incluso cuando hablamos de tú, pero aún con respeto. Si gustas, si te apetece, etcétera, etcétera. Este es un subjuntivo que es condición. ¿Para qué? Pues para que el otro se sienta con la libertad de elegir, de hacer o no hacer. Incluso hay formas muy refinadas que usan el subjuntivo también. Tenga la bondad de sentarse, tenga la bondad.
Ese tenga pudiera ser un imperativo, tenga, o también un subjuntivo, que tenga la bondad de sentarse. Eh, Podríamos manejarlo de las dos formas. En este sentido, bueno, aunque más bien pudiera ser particularmente en ese caso un imperativo. Pero en ese sentido el subjuntivo va a abrir la posibilidad para que alguien decida. El uso particularmente aquí, de una consecuencia, sería la consecuencia lógica. Si alguno me ama, en griego estos se llaman hipotéticas, frases o sentencias hipotéticas que pueden ser de la realidad, de la eventualidad o posibilidad o de la irrealidad. En este caso es de la posibilidad, porque esto es posible. Si alguno me ama, eso es posible. ¿Qué hará? Bueno, pues cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará. Entonces esta es una forma de consecuencia con subjuntivo. La acción de amar a Cristo viene a corresponder primero a escuchar la voz y a abrir la puerta de 3:20. ¿Recuerdan ese 3:20 que dice, si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré y cenaré con él? Entonces pudiera tener una relación en este sentido para decir, escucho la voz. Estoy escuchando que alguien está tocando a mi puerta, entonces lo lógico es que yo vaya, abra la puerta para dejarlo entrar. Algo similar sería esta cita de Juan 14:23, donde dice, si alguno me ama, pues es que está escuchando la palabra, escucha la palabra y no basta con escuchar la palabra, sino que la pone en práctica y entonces el Padre lo amará y vendrán a él y pondrán su morada en él. Entonces, el abrir la puerta de 3:20 sería una disposición personal de acogimiento, de reciprocidad en el afecto. Es decir, ¿con quién se come en la tradición judía? Pues con los amigos, con la familia, con los cercanos, con los que se aman. Y es entonces ese sentido de abrir la puerta y dejar entrar a la propia casa a esa persona, pues porque se le ama. En este punto, pues, viene señalado cómo el clima del Apocalipsis se diferencia ulteriormente y asume una gradación cada vez más exclusiva, con un tono de complicidad típicamente esponsal. O sea, ¿en qué sentido la complicidad? Pues en un sentido de amistad esponsal, es decir, que ya se conocen, que ya se van uniendo, que van acercándose precisamente porque se aman. Entonces, en ese sentido podemos hablar de una complicidad esponsal, de que se quieren tanto que quieren estar el uno con el otro. De hecho, el verbo genérico venir, que es el eusometza, ¿sí? Es sustituido de un verbo más familiar y caluroso, que es entrar. No es lo mismo simplemente ir en cualquier dirección, que aquí en italiano puede ser venir, al verbo entrar. Eiseleusomai. Si ustedes se fijan, puede ser muy similar el verbo, que es efectivamente ahí está la misma raíz, el eusomai, y acá no es la misma raíz, disculpen ustedes. Bueno, aquí sí es la misma raíz, nomás que el verbo es desde acá. Eleusometza. ¿No? Sí es la misma raíz, solo que aquí la diferencia o el matiz está aquí. Eis. Eis es hacia adentro. Entonces, por ejemplo, esta palabra, eiseleusomai, es entrar, porque es ir, pero ir hacia adentro. Es decir, no se habla simplemente de hacer morada, de crear una morada, sino que se alude al contexto de una cena íntima. No se trata solo de poner la morada, de construir una casa, de sentarse a comer o a cenar, sino de construir una intimidad, un ambiente. En español nosotros
señalamos también en inglés y en otras lenguas una diferencia entre el edificio material que alberga una familia y la familia misma, el ambiente. Y decimos que normalmente la casa pues es el edificio material, construido de ladrillos, ahí está, pero la casa en sí misma es fría. Eso sería simplemente la morada. Pondremos nuestra morada en él. Ahí está. Pero también tenemos en español otra palabra que es hogar. Y el hogar va más allá de la casa. Porque tener un hogar es tener una referencia, tener un vínculo, tener una familia. Y aunque no se tuviera el edificio material, el hogar existe. Porque el hogar mm, es más allá de la pura, es lo que conforma a la familia, más allá del puro edificio. Entonces, en este sentido, el entrar, el hacer una morada, el ponerse allí con él, refleja esta intimidad, este deseo. El todo, pues, viene confirmado del hecho que no viene más mencionado explícitamente la presencia del Padre. Esto, pues, porque la escena viene ocupada completamente por la convivencia y por la relación consolidada entre Cristo y la Iglesia. El Padre sin duda que está ahí presente, pero aquí lo central es Cristo y la Iglesia, porque esta unión esponsal entre Cristo y la Iglesia solidifica, centraliza, pone en relieve que el misterio principal es esta unión de Cristo, el esposo, el cordero, y de la iglesia, la esposa, la que va a estar en ese dinamismo. No es una relación estática, la relación de Cristo y de la iglesia. No es que al casarse Cristo con su iglesia ya queda todo, eh, queda todo el matrimonio simplemente realizado. No, sino que más bien es un carácter dinámico de santificación, de continuidad, que va poco a poco desarrollándose en esta unión esponsal. Bueno, vamos a esta última parte que van a ser las conclusiones. Dice, conclusiones, en la línea de una inclusión exquisitamente nupcial. Algo que hay que decir también del Apocalipsis, que a veces no es tomado mucho en cuenta, pero sí hay que resaltarlo, es que el Apocalipsis tiene características litúrgicas muy fuertes. Y aquí nos preguntaríamos, ¿qué fue primero? ¿La liturgia que aparece en el Apocalipsis o el libro del Apocalipsis? No es el libro del Apocalipsis primero y luego la liturgia, sino al revés, porque el Apocalipsis nace como un libro vivo que retoma estas liturgias, la liturgia bautismal, la liturgia esponsal, y las va integrando. Integrar las liturgias en este sentido sería precisamente incluir, y eso es lo que se llama una inclusión, porque tienen un principio y porque tienen un fin, y porque están presentadas en el libro del Apocalipsis precisamente para resaltar, para mostrar y para reafirmar esta idea que se viene trabajando. Si la figura de Cristo el esposo caracteriza desde el inicio de la narración al cuarto evangelio, ya lo vemos en las bodas de Caná, scandendo, esta palabrita se me olvidó, ahorita la revisamos. Enunciando, ¿verdad? Entonces, enunciando su trama en un escenario típicamente nupcial. Esta perspectiva encuentra, sin duda, su cumplimiento en la exposición del Apocalipsis. Hay que decir, y ya lo habíamos mencionado, que el esposo que aparece prefigurado en el cuarto evangelio cumple su cometido hasta el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en el Apocalipsis allí es el que constituye un elemento de
cumbre en la óptica de la continuidad entre estos dos textos que se abren y cierran, que abren y cierran el corpus joánico. Entonces estaríamos hablando de una inclusión total. Es decir, todo el corpus joánico, que sería el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis, estarían señalados en el principio por las nupcias, que sería precisamente las bodas de Cana, cuando aparece eh, este primer signo nupcial. Pero no solo allí, sino también la presentación que hace Juan de Jesús, ¿verdad? Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y después que señala que él no es digno de desatar las sandalias, dejando el puesto a Jesús de esposo. Bueno, y termina también con las bodas del Cordero. Entonces sería todo un recorrido como, ¿cómo decirlo? Marcado, señalado por este amor, por esta unión esponsal. Entonces, por eso nuestro autor considera que todo esto sería una inclusión, o sea, que ha sido incluido esta situación de amor. Su implante y su desarrollo, de hecho, resultan dominantes de la relación de amor entre Cristo y la Iglesia. Una relación que mira su consagración en el recuadro o en el ambiente o incluso desde la óptica, la perspectiva pascual del ahora. No ha llegado mi hora o esta es la hora, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, la Pascua de Jesús sería el ahora, la plenitud misma, eh, y que crece y se perfecciona gradualmente en el tiempo y en la historia, eh, hasta conseguir su vértice máximo, su punto álgido al final de los tiempos en la dimensión escatológica. Bien, dejándonos conducir en la intimidad de la relación entre el resucitado y la comunidad, su comunidad, hemos podido entonces descubrir hasta qué punto que se sirve de la dinámica analógica ligada al diálogo y a la relación de amor entre un hombre y una mujer para describir el amor del cual Cristo recubre a la iglesia. Bueno, es muy normal que los seres humanos nos enamoremos, y cuando se experimenta el amor, suceden, o cuando se experimenta el enamoramiento, suceden una serie de cosas maravillosas en la mente, en el corazón. Una persona que está enamorada verdaderamente es capaz de hacer todo, todo por el ser amado, porque esa es su motivación, ese es su ánimo, esa es, pues sí, la base, su ilusión. Cuando una persona experimenta el desamor, la tristeza, se acaba todo. Y entonces viene un sufrimiento. Ahora bien, no podemos negar que amar es algo maravilloso. Podríamos casi decir que va en nuestra esencia misma por ser imagen de Dios. Dios es amor. Entonces el hombre, en la medida en la que ama, realiza esa imagen de Dios. En la medida en la que es capaz de donarse, realiza esa imagen de Dios. Si el evangelista Juan y después esta comunidad juánica vio que el amor era esa imagen quizá la más perfecta de todas para simbolizar una relación profunda, pues pensó en el amor esponsal como en esa relación profunda de Dios con el hombre. ¿Y por qué no en el amor de amistad? El amor de amistad es inclusivo, es decir, incluye. Alguien puede tener varios amigos y ninguno de los amigos se va a pelear y a decir, ¿por qué tienes a fulano de amigo? ¿Por qué no soy yo solo tu amigo? Pues no, porque si se pelea entonces le diríamos, oye, tranquilo, somos amigos, solo amigos. Pero cuando se sube de nivel, cuando se da el amor esponsal, el amor ya no es inclusivo, sino que es exclusivo. Es decir, el amor es solo para una mujer,
y solo para un hombre. Imagínense qué ridículo sería que alguien dijera, no, pues es que yo tengo 3 mujeres y a las 3 las amo. La mujer ahí sería, para empezar, vista como un objeto. Entonces, ¿cómo va a ser una donación total, una entrega total? No se podría. Bueno, por eso esta imagen es la más alta con la cual Cristo recubre a la iglesia, con un amor total de esposa, con un amor de entrega generosa. En un cierto sentido, es como si mirara o si se mirara el amor humano y dilatando el valor a la desmesura, con un prolongado o alargado salto de cualidad, se llegara a revelar el misterio en otro momento indefinible del diseño de amor de Dios. Llevado pues a cumplimiento y riversato, esta palabra de pronto también ya me revolvió. Y vertido, riversato, ¿dónde está? Y vertido sin pausa por el resucitado en el corazón de la historia. O sea, no es un amor ideal o un amor que esté solo en la mente. No es que las bodas del Cordero sean solo y exclusivamente para el final de los tiempos y permanezcan como en un futuro. No, sino que ya el resucitado entró en nuestra historia y al entrar en nuestra historia la sigue actualizando, la sigue planificando, sigue estando en ella. Dios ya irrumpió en la historia y al haberlo hecho, pues entonces nos señala efectivamente que es real su misterio de amor, es real su amor, son reales sus nupcias. No se trata de pensar como en una bonita ilusión, no, sino en algo real y concreto. Al mismo tiempo hemos podido revelar cómo, sea al inicio del cuarto evangelio como en el cumplimiento del Apocalipsis, este proceso se radica o se muestra profundamente y se encuentra su explicación en la figura específica del Cordero. Es Él que comunica y pone en acto este diseño de amor con la fuerza irrefrenable de su misterio pascual. En síntesis, estos 2 puntos. El misterio pascual es el misterio de amor, es la entrega total, porque ya no hay más que dar, es la vida misma la que se está dando. En la intimidad del hombre, ligando a este último, se ve, ligándolo así, en el vínculo siempre más profundo de la pertenencia y de la donación recíproca. No es solo de Cristo, no es solo el misterio pascual un don de Cristo, sino que exige también la respuesta del hombre, que el hombre sea capaz de voltear a él y decirle que sí lo ama, que sea capaz de corresponder al amor también con amor. Es esto, pues, como habíamos un momento, es que esta expresión está un poco confusa. Hemos tenido sí, es esto pues como habíamos tenido la manera de remarcar según una palabra creciente y progresiva, pero una parábola creciente y progresiva que va ofrecida o que viene ofrecida por sí mismo y por la propia vida. ¿La propia vida de quién? Pues del amnos, del Cordero, hasta su, ¿cómo decirlo? Se me fue hasta compartir sí, hasta compartir la novedad de cómo traduciríamos esto. A ver, vamos a ver algo más específico. Pues sí, disruptiva, pero estaba buscando otra palabra. Irrompible, bueno, no, más bien frágil, de la condición de una novedad frágil e irrefrenable de la resurrección. Y aquí tenemos el arnión, es decir, el arnión es precisamente
el que ya resucitó, el Cordero que ya resucitó y que ahora degollado aparece, que ha venido de la muerte. Y el amnos es el que va al sacrificio. Entonces, esta novedad, este amnos, pues sí, efectivamente, comparte esta novedad disruptiva, como lo maneja el autor, e irrefrenable, pero no es frágil, ¿verdad? Sino más bien con esa capacidad que va avanzando, que ya no se puede frenar y que va directo hacia la resurrección, porque la resurrección, el arnion, no podría existir si Cristo no resucita. Si Cristo se queda solamente en un cordero sacrificial, pues agradeceríamos su sacrificio, pero hasta allí. Pero con la resurrección misma entonces trae la salvación auténtica, porque es Él el que trasciende, el que vence incluso a la misma muerte. Aquello pues que, no, que brota pues es un cuadro siempre muy más entendido, en el cual, pero intenso, en el cual la humanidad hace de todo para conformarse, es decir, para tomar la forma del Cordero y para pues ser afín a este modo de amar, mientras este último, el Cordero, hace crecer progresivamente sus cualidades y potencialidades, haciéndolas madurar hacia la propia plenitud. Recuerdan ustedes que decíamos que ahí en el cielo vamos a seguir madurando, vamos a seguirnos plenificando, porque la plenitud está en la totalidad. Pero como somos seres finitos, limitados, pues entonces vamos caminando, vamos desarrollándonos. Y eso es así, ese camino es el que nos da la felicidad. Es el proceso, es el camino que encuentra su visualización en su expresión, en la misma comunidad cristiana, la cual, estimulada siempre más por el resucitado, ve cómo se fermenta y perfeccionan los propios recursos humanos y las propias dinámicas relacionales, en la medida en la cual crece también la capacidad de corresponder al amor de Cristo. Por ejemplo, cuando uno se siente amado, pues trata de corresponder, pero a lo mejor tímidamente al inicio dice uno, caray, esta persona es buena, o va uno conociéndola y poco a poco crece el deseo de corresponder. Cuando uno experimenta entonces el amor de Cristo en su máxima expresión, entonces uno mismo empieza a generar ese deseo de corresponder al amor. Es cierto que no siempre lo vamos a hacer o no se va a llegar a comprender en su totalidad esta correspondencia, pero en la medida en la que vayamos profundizando en el amor mismo, es en la medida en la que vamos a responder al amor con amor. En esto sí hay que tener como mucha claridad, porque es ese regalo, ¿verdad? Que Dios mismo nos hace, que Dios mismo nos da, pero que a lo mejor no nos damos cuenta de qué tan grande es. Y en la medida en la que se va profundizando, es en la medida en la que se va entendiendo. Este desarrollo, pues, desemboca en un nivel exclusivamente escatológico, en el escenario glorioso y solemne de las bodas del Cordero. La ninfe, que es la novia, ha colmado el desnivel que la separaba, o ha llenado pues el desnivel que la separaba de su esposo, y ha alcanzado la capacidad de amar, pero en un modo auténtico. Dice aquí el autor paritético. ¿Qué es paritético? Igual, o sea, igualitario, en un amor que ha llegado a este nivel tan alto de ser el mismo de Cristo. ¿Y cómo se logra? Pues no se logra por méritos personales, sino porque es Cristo mismo quien lo va logrando, quien va ahora sí que invirtiéndole a su mujer. Esto desemboca entonces o se convierte propiamente porque la mujer de Cristo es su esposa y es Cristo mismo el que ha provocado toda esta situación para que ella llegue a este nivel. Al centro de este cuadro triunfalístico, entonces,
está la conciencia que la máxima reciprocidad de la alianza es de hecho o es de verdad realizada. Estamos entonces en el tiempo del cumplimiento último y el dato central no podría ser representado por la plena igualdad con el Cordero, sin ninguna restricción, sino como signo de la nueva y definitiva connotación nupcial, la cual es finalmente prevenida. Vamos a ver qué significa pervenuta, no me acuerdo si es prevenida. Recibida, no tenía relación. Finalmente recibida por la Iglesia en cuanto primicia de la humanidad nueva. Esta humanidad nueva que es precisamente la transformación de la humanidad peregrina, de la que va en camino. Y la humanidad nueva es la que ya llega a transformarse, la que ya llega a cristificarse, a ponerse al nivel de Cristo. Y eso no está mal decirlo, porque es constituir la iglesia, constituir a la novia a la par de Cristo. Y esa es una humanidad nueva, ya no la humanidad limitada, ya no la humanidad, pues sí, llena de problemas, dificultades. No. Aquí termina nuestro punto, aquí termina el artículo propiamente. Vamos a ver el abstracto como una referencia, me parece interesante que lo podamos hacer. El presente estudio pone en confrontación la configuración del Cordero, así como se delinea en el cuarto evangelio. Se delinea, ¿verdad? Perdón, se delinea en el cuarto evangelio, en Juan 1:29 y en 1:36. Y en el Apocalipsis, en ocasión de su solemne aparición en escena, en el 5.º capítulo, poniendo en evidencia la connotación nupcial que aparece para asumir, sea en el primer caso, en el Evangelio, con el testimonio del amigo del esposo, que con el segundo caso, con el anuncio de las bodas del Cordero, de Apocalipsis 19:7. Tal confrontación contribuye a poner a la luz tres elementos. El primero, la perspectiva unitaria de todo el trabajo de Juan y progresiva que caracteriza en su conjunto el cuerpo joánico o el corpus Joanneum, sea desde el punto de vista cronológico como cualitativo, es decir, evolutivo. Si es con el tiempo, pues tiene que ser la evolución, es decir, de valor. Es el punto número 1. Resumido el punto número 1, estamos hablando de que hay una unidad en todo el corpus de San Juan, desde el Evangelio, las cartas hasta el Apocalipsis. Punto número 2, el desarrollo lineal y en un devenir, es decir, en un, ¿cómo decir? Pues sí, en una progresión que se encuentra dentro de la sucesión semántica entre el amnos del cuarto evangelio y el arnion del Apocalipsis. Ojo, estamos hablando de una sucesión semántica, es decir, palabras que en su momento significan una cosa y después van cambiando y se adaptan y significan otra. Amnos en el cuarto evangelio de manera semántica va a ser el Cordero, pero el Cordero de Dios, mientras que Arnion en el Apocalipsis también va a ser el Cordero, pero el Cordero sacrificado, resucitado. Y aunque los dos sean corderos, en los contextos referidos la semántica nos va a ayudar a descubrir qué tipo de corderos son. Número 3, el recuadro nupcial en el cual resulta adjunto o incluido el corpus de San Juan, abierto desde la presentación del Cordero Esposo y concluido por la contemplación de sus bodas inminentes con la Iglesia, pues es primicia de la humanidad nueva, quizá también pronta a pasar de la condición de novia a aquella de esposa.
la, el encuentro con el Señor sin duda que tiene este nivel. No es lo mismo ser simplemente, digo simplemente, una novia que ahora ser la esposa, porque la novia bien podría estar en un nivel todavía inferior, pero al convertirse en esposa se convierte en la señora, y él, el señor. Ya no es la muchacha, ya no es la joven, ya no es solo la novia, sino que ahora es la esposa. Y esto le da un nivel mucho más alto. Con esto concluiríamos este segundo, perdón, no este segundo, este artículo, sería el segundo video para complementar el que habíamos visto hace un momento, pero terminaríamos aquí este artículo. El autor presenta también el mismo abstracto en inglés y luego después nos da la bibliografía, que es bastante amplia. Básicamente son 3 páginas de bibliografía, 4 páginas, bastante abundante. Creo yo que sí vale la pena de pronto buscar alguno de estos libritos, buscar algo que nos pueda ayudar y pues profundizar, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a concluir este trabajo de exposición y ya después pondremos algún otro artículo. Muchas gracias, que tengan un excelente domingo. Que Dios les bendiga.